quiero saludarlos e invitarlos a que reflexionemos, a que pensemos sobre lo que yo he llamado algo así como la alquimia de la macroeconomía y de la economía política. El mundo entero está viviendo uno de los momentos más álgidos jamás visto, porque además los ingredientes de esa fórmula alquímica de la que voy a hablarles son nuevos, son diferentes, son de dinámicas totalmente desconocidas, y por eso es válido que seamos capaces de reflexionar desde una comprensión un poco más holística, compleja, integradora. Vamos a mirar algunos puntos que están convergiendo. Vamos a verlo así. ¿Qué puede suceder cuando combinamos en el mismo momento, en el mismo tazón llamado tierra, el alza de intereses en los Estados Unidos? Por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos volvió a hacer una histórica subida de 0.75 puntos porcentuales, la tercera vez consecutiva en estos meses, y prepara uno más, llegando al 3.25% de la tasa de interés, hecho que no se veía desde el 2008. Y eso trae unas cantidades de repercusiones. Por un lado, el que al ser mucho más alta la tasa de interés en la banca, obviamente la rentabilidad de los capitales se vuelve mayor y se vuelve Estados Unidos un muy atractivo sitio para las inversiones de los que tienen sus dineros en dólares y los están poniendo en diferentes lados, buscando, como es obvio en un sistema de mercado, la más alta rentabilidad. Digámoslo así, Estados Unidos hoy se convirtió en el primer atractor de capitales del planeta. Segundo, la invasión rusa a Ucrania. No solo lo doloroso por los crímenes de lesa humanidad, la pérdida de centenares de vidas, sino porque Ucrania tiene la hegemonía mundial en la producción de componentes para los abonos y por lo tanto impactó mundialmente la estructura de costos estratégica ella sobre lo que son los productos agrícolas y pecuarios, por un lado. Y por el otro, Rusia entra en ese proceso y las naciones del norte democráticas respaldan a Ucrania, como es de esperar, y el gran productor de petróleo y gas somete a la Unión Europea a una situación tampoco vista antes, y es que quedaron desnudos ante su dependencia de las energías fósiles. El precio de la energía se disparó, el precio del petróleo se disparó, el precio global del petróleo está muy elevado y por lo tanto las estructuras de costos que dependen de las energías y la energía misma está con unos precios que no se veían en ninguna de las épocas anteriores, ni siquiera en la gran recesión del 2008. Por el otro lado está la repercusión en los mercados de alimentos. Entonces, si combinamos estas energías, el mercado de los alimentos, el de los abonos, acuérdense que Ucrania produce el 43% del trigo mundial, entonces, pues ahí el precio del trigo se disparó. Ustedes lo ven que ya un pan de 200 no existe y el que existe de 500 hecho riquitico. Entonces, tenemos esa situación de que el 43% de la oferta global de trigo quedó inmersa en una guerra inhumana y que todas las repúblicas y las personas democráticas del mundo debemos condenar y debemos exigir a Rusia la devolución integral de los territorios ucranianos y la reparación a las personas y a las poblaciones y sus infraestructuras que han sido destruidas por esta injusta e injustificable guerra. Por el otro lado tenemos una situación bien interesante, y es que es la caída o la ralentización de la economía china. Ellos venían creciendo a tasas del 7, del 8, del 9% en su Producto Interno Bruto. Pero los fenómenos derivados de la pandemia, de un lado, por otro lado, lo que tiene que ver con la crisis de los contenedores, y por otro lado, la crisis global
hace que en el mejor de los casos la economía china crezca al 3.3%. Me voy a apoyar en las cifras que está dando Goldman Sachs, que dice que para el 2022 la economía china crece entre el 3.3 y el 3%, dado que en el segundo trimestre la economía china solamente creció el 0.4%. ¿Qué significa esto? Pues que las naciones emergentes como Colombia, que tenían un gran mercado de insumos allá en China, hoy ven ese mercado contraído, disminuido, y por lo tanto nuestros ingresos en divisas también se ven aporreados por esta situación de la contracción, no solo de la economía china, sino de las economías industriales que están en un proceso de ralentización y que amenaza con que a la vuelta de 2 o 3 meses ingresen al menos 40 economías, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entrarían en una condición recesiva. Colombia no está en ellas, y esto es muy importante que lo sepa. Del total de economías que entrarían en condición recesiva, Colombia no está en ellas. ¿Por qué? Porque como ustedes lo pudieron ver en las noticias de ayer, los que leen noticias internacionales en no medios colombianos que no las sacan, obviamente, podrían darse cuenta que la OCDE, que el Fondo Monetario, que el Banco Mundial, que el Banco Interamericano respaldan no solo la reforma tributaria, sino el manejo que se le está dando a las políticas económicas por parte del nuevo gobierno, y auguran un crecimiento que puede estar entre el 3 y el 4.5% para el año venidero. Por el otro lado tenemos el problema de la deuda externa. La pandemia debía atenderse. Mal o bien la atendió el gobierno saliente, el que salió. Parece que muy mal. Y la prueba está en el comportamiento de la deuda. La deuda externa, para su información, en este momento está en 176.098 millones de dólares. Es decir, que hoy copa el 50.7% de la riqueza nacional, estaría respaldando la deuda externa. Y eso significa que el próximo año, del presupuesto que se está discutiendo y que se discutió y aprobó, y de la reforma tributaria que está discutiéndose, 70 billones de pesos tienen que irse al servicio de la deuda. Y si sigue subiendo la tasa de cambio, tendremos que sacar mayor cantidad de pesos para cumplir con las obligaciones de la deuda. Y eso es algo heredado de los gobiernos anteriores, que no solo vendieron activos del Estado, sino que también malversaron recursos y se endeudaron hasta donde estamos llegando, al punto de no mayor posibilidad de endeudamiento, aun cuando si se corriera un poquito la barrera de la regla fiscal, podríamos pensar en que por emergencia es viable que pensemos en un endeudamiento adicional. De todas maneras, yo prefiero ser un poquito más ortodoxo y sugerir que no se haga mayor endeudamiento, sino que se haga más inversión, y esa mayor inversión puede provenir de varias fuentes. Ya veremos adelante. Pero tenemos un fenómeno más delicado, y es la salida masiva de los capitales golondrinas a los mercados especulativos gringos, principalmente, y de algunos de los refugios fiscales que existen en el mundo. Quiero decirles que de acuerdo al Instituto de Finanzas Internacionales, IAF, la salida de capitales de Colombia fue de 146 millones de dólares este mes. Piensen ustedes un momento, es que está subiendo la tasa de cambio. Claro que está subiendo, pero hay un fenómeno detrás de eso, y es que los grandes tenedores de capital del país están sacando la plata para invertirla especulativamente en los Estados Unidos. A ellos les importa el lucro, no les importa el bienestar de la nación, el suyo, el mío, el de las clases medias, de las clases trabajadoras, no les importa un pepino, y están sacando esa cantidad de dólares, que obvio en alguna medida se verán compensados con los anuncios de inversión por 831 millones de dólares en inversión extranjera directa en el país, que pues en algo va a ver afectada la tasa de cambio, haciendo que la presión alcista se vea reducida. Por el otro lado, tenemos un fenómeno que me tiene muy preocupado, y es el crecimiento de las importaciones. Por eso también sigue subiendo la tasa de cambio, por eso estamos llegando a 4.800 pesos por un dólar.
y es que no solo se están fugando los capitales buscando la rentabilidad en los grandes paraísos fiscales y en los Estados Unidos, sino que también hay una especie de enloquecimiento por la traída de productos extranjeros. Uno, alimentos, eso no es locura, eso es necesidad de sustentar la población colombiana que, teniendo tanto potencial, estamos alimentándonos importando una gran cantidad de alimentos. Voy a darles un par de datos como para que tengan una idea. En los últimos 2 años, a corte del mes de agosto del 2022, subió el 49.1% el total de las importaciones, llegando a una cifra récord de $52.694.740.000. Eso no se había visto antes. ¿Y de dónde está presentándose esa gran cantidad de importaciones? Bueno, se está presentando paradójicamente en alimentos, pero también en confecciones y prendas de vestir, también en productos derivados del petróleo. Estamos importando enormes cantidades de productos derivados del petróleo y estamos importando, y esto sí que es preocupante, artículos suntuarios en un volumen muy alto. Y cada que alguien quiere comprar algo en el extranjero, pues va a demandar divisas, y entonces el crecimiento de las importaciones con una tasa de crecimiento no al mismo ritmo de las exportaciones hace que la tasa cambiaria también se vea impactada. Entonces miren que son varias fuerzas las que están haciendo que la tasa de cambio siga creciendo. Además hay un elemento gravísimo: la crisis climática. Ustedes y yo vemos en los noticieros los arroyos, los desbordamientos, las tragedias humanas, lo que pasó en San Andrés y Providencia, que paradójicamente se pudo atender con muchísimo menos plata y con casas de no 693 millones de pesos, como las que hiciera el gobierno anterior, que quedó debiendo 101 casas. Pero obviamente ya se gastaron esa platica en el gobierno anterior. Pero, ¿qué pasa con la crisis climática? Pérdida de cosechas. En todo el territorio, principalmente en la región del Magdalena y el Cauca, en donde los ríos se han desmadrado, también sucede en Santander y norte de Santander, en el Meta, en el Putumayo. ¿Y eso qué significa? Pues que la oferta global de bienes alimenticios e insumos agrícolas está disminuyendo. Y ojo con un detalle, quiero contarles que también uno de los rubros de importación más altos es leche, que es una vergüenza que tengamos una cantidad de ganaderos que tienen más de 37 millones de hectáreas llenas de vacas, y sin embargo Colombia tiene que importar leche porque los señores ganaderos tienen otro modelo de negocio en donde no le importa la nutrición de los colombianos, sino la de sus bolsillos. Esos mismos que ofrecieron la venta de 3 millones de hectáreas al precio que espero se negocie con justicia y sobre todo con reparación. Y la crisis climática disminuye la oferta global de alimentos y por lo tanto hace que la inflación de alimentos esté llegando para las clases trabajadoras, las clases sin trabajo, la gente desempleada, a más del 28%. Eso es algo impensable. No habíamos vivido un drama como este, en donde el 28% pesa para los estratos 1 y 2 la inflación, mientras que para los estratos 3 y 4 la inflación está pesando más o menos el 13%. Para los estratos altos la inflación no tiene ninguna relevancia porque no les impacta realmente el nivel de ingreso. Para todos aquellos cuyo ingreso es superior a 10 millones de pesos, sencillamente la inflación todavía no les está causando ningún elemento contrario a sus consumos, mientras que para quienes ganan de 5 millones para abajo sí está afectando sus consumos, y obvio esos se han visto afectados también por el alza de los precios de energía, que en buena hora el gobierno logró poner en cintura estos oligopolios que debieran ser empresas del Estado bajo el control del Estado, pero por privatizarlas han duplicado, triplicado, cuadruplicado las tarifas. Pero eso sí, no nos acordamos que antes, cuando eran públicas, las tarifas eran bajas. Las privatizaron, dizque porque aquel negocio se le detenía al Estado, y ahora le tocó intervenir al Estado los contratos y logró bajar el 10% de las tarifas. Ya en el mes de noviembre vamos a ver que la inflación, que el porcentaje de inflación impactado por las tarifas de energía va a disminuir, y entonces la inflación va a ceder un poquito. Otro de los elementos que convergen en esta tormenta es
la gran campaña de desprestigio que está agenciando El Tiempo, Semana, RCN, Caracol, los grandes medios masivos de comunicación, que son a su turno los altoparlantes de los gremios y de los oligopolios y de las multinacionales, que no quieren que la reforma tributaria los haga pagar un poco más. Ellos han tenido toda la vida privilegios enormes y ahora que por primera vez en la historia la reforma tributaria es progresiva y a los ricos de los ricos les toca pagar un poquitico más, es que es una miserableza. Están que se rasgan las vestiduras y obviamente han puesto a todos sus empleados como Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, César Gaviria, Duque, el mismo Vargas Lleras, los han puesto a afilar a todos sus partidarios en el Congreso para oponerse a la reforma tributaria. Esto no solo es un acto vil, sino también es un atentado contra la economía de la nación, porque ellos prefieren mantener los privilegios que generar un proceso de otorgamiento de recursos al Estado que permita ganar en equidad, ganar en inversión, mejorar infraestructura y hacer crecer al país en generación de riqueza y en generación de justicia social. Por el otro lado tenemos que hay un proceso de reforma agraria en ciernes y eso es valiosísimo. Lo que pasa es que no se puede hacer de un topetón. Tenemos que pensar en una reforma agraria que va a ser gradual y de a 300.000, 400.000 o 500.000 hectáreas anuales, pero que van a llegar incorporándose a la producción de alimentos y de bienes agrícolas en insumo, que van a ayudar no solo a que crezca el Producto Interno Bruto desde el sector agropecuario, sino a generar empleo, a generar riqueza y a generar dinamismo económico para el país. Ojalá con sostenibilidad ambiental. En buena hora se logra que ya no solo los ganaderos, que son los más grandes terratenientes del país con más de 37 millones de hectáreas, sino también otros, palmicultores, los de las bananeras, etcétera, están pensando seriamente en poner en venta una parte de las tierras o devolver otra para que sobre todo la que se robaron en este gobierno anterior con la de los activos, la sociedad de activos especiales, que es un escándalo de 25 billones de pesos, y ahí sí los medios de comunicación no dicen nada, no, ojo con eso. Menos mal que el gobierno está persiguiendo a los corruptos, entre otras, por eso es que Gaviria, Duque, Uribe, Vargas Lleras están alebrestados, porque se están destapando las corrupciones. Ojalá se mantenga esa tónica y que Colombia respalde toda esta lucha contra la corrupción y la recuperación de los recursos. Pero además tenemos que se profundiza el invierno. Estamos a partir de este mes, más o menos del 20 que es hoy, hacia adelante, el fenómeno de la niña va a golpear más duro. Y con eso viene también la Navidad. Entonces las demandas suben. Yo les voy a invitar con todo mi corazón a que no compremos productos importados. Lo que quieran regalarle a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, que sean productos colombianos, que sean productos ojalá que vienen del campo, de las microempresas, de las medianas y de las pequeñas empresas, y no productos importados. No tenemos que ser parte del problema, sino de la solución. ¿Qué pasa si todos nosotros al ir a comprar algo leemos, viene de cualquier lugar del mundo? No lo compremos, este es colombiano, lo compramos. ¿Saben qué puede suceder? Que al ver inventarios elevados de bienes importados, esos grandes mercaderes de Fenalco, pues van a tener que importar menos y van a causar a revertir las tendencias. Y al demandar más los productos colombianos, vamos a crear más empleo, vamos a crear más ingreso, vamos a hacer que crezcan las micro, pequeñas y medianas empresas, que es la propuesta que está haciendo el gobierno, con la cual yo me he identificado. Y obviamente tenemos otro elemento clave, y es que se está discutiendo el salario mínimo. Aquí esta discusión va a reventar los periódicos. Unos creerán que no se puede subir más de el 13 o 14%, otros estarán pidiendo el 17, 18%, y lo que dicen los estudios académicos hasta ahora es que debería estar alrededor del 16%. Yo apoyo eso porque sería un salario digno, pero además un salario que no es inflacionario, como tienen que pensar algunos. ¿Por qué no es inflacionario? Porque sencillamente se va a recuperar la demanda. Hoy, un hogar de clase baja
ha perdido ya más del 12%, entre el 12 y el 22% de su poder adquisitivo, y por lo tanto sus mercados son menores y la desnutrición infantil va a ser mayor y las enfermedades van a ser mayores. Solamente recuperando el poder adquisitivo tendremos una clase trabajadora saludable, con nutrición, con la ingesta de proteínas y de calorías suficiente para que la economía del país sea próspera. Entonces, viene otro debate fuerte. Yo considero que ojalá se logre un consenso en donde no solo se discuta el salario mínimo. ¿Qué tal si discutimos que a la gerencia y altas presidencias y demás de las empresas se les ponga coto en el crecimiento de sus salarios? Porque no es lo mismo subir el 16% a 1 millón de pesos, que quedaría en 1.160.000 pesos, a subir el 10% a 15 millones de pesos, que sería 1,5 millones más de pesos. Entonces, observen ustedes que aquí también valdría la pena discutir. No es el momento en donde los grandes ingresos deben congelarse y ojalá reducirse para que no cause ningún efecto costo en las estructuras empresariales. Tenemos que pensar en que las empresas también tienen que hacer sus aportes y no solo los trabajadores. Por eso les digo que recuerden esto. Hoy acaba de renunciar Liz Truss, la primera ministra británica. Ella quería bajar los impuestos de los más ricos, como lo está pidiendo Gaviria, Uribe, Vargas Lleras, Duque y Pastrana, y le tocó renunciar. Allá sí tienen educación económica, la que nos falta aquí desde primaria, secundaria y universidad, para que todos sepamos la fenomenología y sepamos que cada cosa puede variar e impactar positivo o negativamente. En buena hora ustedes pueden difundir este video para que ayudemos a la educación de la gente y no se comen el cuento de que lo que se está haciendo mal. Todo lo contrario, por primera vez en la historia económica del país estamos tomando medidas correctas y en buena hora vamos a respaldarlo. Feliz tarde y por favor distribuyan mucho este video.